Dios les bendiga, hermanos, bendiciones a todos, saludos a todos los que nos están pues sintonizando, por así decirlo, a través de las redes sociales. Y procedemos a la segunda parte de nuestra reunión de servicio virtual de Iglesia Misión Alcance Global. Recordamos que estamos estudiando o enseñando los niveles, que no son 5, son varios, son más niveles, los niveles correspondientes a la guerra espiritual. No, cuando decimos niveles no es un curso, para algunos que tal vez nos están viendo hasta este momento, no estamos hablando de llevar un curso de estudio y pasar el nivel 1, pasar el nivel 2, sino que estamos hablando sobre las diferentes etapas o peldaños en la guerra espiritual que un cristiano o que un guerrero debe de pasar, debe de vencer para subir su nivel espiritual de guerra. Que no es un asunto de estudiar, no es un asunto simplemente, claro que hay que saber, claro que hay un conocimiento, hay una revelación en cada uno de los niveles que hemos visto, pero sobre todo tiene que haber una práctica, un ejercicio, tiene que haber una rutina de entrenamiento que le hemos estado hablando. Y los que todavía no entienden un poquito estos conceptos, yo lo invito a que vaya a los estudios pasados, empezando desde el nivel 1, que es el nivel de la concupiscencia de la carne, de cómo vencer. Ese es el primer nivel de la guerra espiritual. Estamos en el nivel 5, pasamos el nivel 2, por la guerra de los pensamientos, nivel 3, la guerra de las emociones, nivel 4, la guerra contra los demonios, y nivel 5, la guerra contra la brujería. Ahora, ya a partir del nivel 4 o 5 estamos en un estado de transición. ¿En qué sentido? Bueno, vamos pasando de la defensa al ataque. Todavía no estamos en el ataque. La guerra contra los demonios, estuvimos hablando sobre la autoliberación, de cómo echar fuera los espíritus malignos, y como los enviamos al abismo profundo, ese sería el ataque. Ese sería el ataque que le hacemos. Ahora, hay diferentes formas de atacar, de guerrear en el ataque, y creo que eso merece otro mensaje especial solamente para atacar. Por un momento estamos transitando el camino de un cambio entre la defensa y el ataque, y todavía estamos aquí en el nivel 5 ahora con la guerra contra la brujería, aumentando el nivel de guerra. Ahora, ¿por qué la brujería está después de la guerra contra los demonios? Bueno, porque la brujería tiene un nivel de comando en el mundo espiritual. Tiene un nivel de comando donde podríamos decir de una mayor autoridad. De alguna forma, de alguna manera, tiene mayores implicaciones en el mundo espiritual, y eso lo vamos a ir viendo conforme lo desarrollemos. Así que considero totalmente lógico que la brujería sea el quinto nivel y sea un nivel superior a la guerra contra los demonios, al menos tal y como lo hemos visto hasta ahora. No hemos hablado de la guerra contra los principados, no hemos mencionado la guerra contra las potestades. Eso lo veremos más adelante. Y en la guerra contra la brujería, pues la semana pasada estuvimos esbozando lo que significa la brujería, la actividad de la brujería propiamente, que es muy común en el planeta Tierra entre los millennials. Estamos hablando al respecto, que inclusive hay una religión que se llama Wicca, que es una brujería que ellos llaman magia blanca, y vimos diferentes actores, ¿no?, de las brujerías, diferentes tipos de oficios que llevan a la brujería,
qué elementos usan, cómo operan los pactos, los sacrificios. Básicamente pusimos una base para ir ahora descubriendo pues el resto de cosas que necesitamos conocer o saber. El día de hoy no tengo un título claro a lo que vamos a exponer, pero sí podría decir que tal vez el título podría ser ¿por qué es necesario guerrear? ¿Y por qué estamos en este punto estableciendo esto y no lo hicimos desde el principio como una introducción? Bueno, porque estamos entrando a la fase de atacar. De defensa vamos a ir pasando hacia el ataque. Recordemos que somos un ejército de Dios. La iglesia de Dios, los hijos de Dios realmente tienen que formar parte de un ejército. Dios está en guerra. Dios está en guerra. Dios no está en paz. Dios está en guerra. Le declaró la guerra a Satanás y a todos los principados, potestades y a todos los demonios. El cristiano, si es hijo de Dios, es hijo del rey. Si el rey está en guerra, el reino de él está en guerra. Y si usted pertenece al reino de Jesucristo, al reino del Padre, usted también tendría que estar en guerra. Si usted no está en guerra, sería extraño que siendo su padre el guerrero, el general, el comandante en jefe, por así decirlo, y usted, uno de sus hijos, que usted no quiera salir a guerrear con él, porque él tiene que salir a guerrear. O sea, el padre va a salir a su momento a guerrear. Guerrean los ángeles, guerrea el padre. El padre es guerrero por naturaleza, es uno de sus nombres en el Antiguo Testamento. Ok, la verdad versus la mentira. La luz versus las tinieblas. Dos reinos que no se pueden llevar bien, es imposible, y está escrito que no se van a llevar bien nunca. Dos reinos que no se pueden conciliar. Dos reinos cuya conclusión llegará a ser el vencer por parte del reino de la luz a las tinieblas. Y eso también está escrito. No hay puntos grises en este caso en la palabra de Dios. Lo que es blanco y lo que es negro. Ahora, podríamos ver nosotros como seres humanos somos dados a encontrar lugares intermedios. Por ejemplo, cuando la luz y las tinieblas no están totalmente separadas, sino que hay sombras, entonces podríamos hablar de puntos grises, áreas grises. Cuando la verdad versus la falsedad está mezclada, entonces podríamos hablar de que no todo es verdad, pero tampoco no todo es falso. Entonces podemos encontrar puntos grises también. Pero para Dios se utiliza la lógica matemática, la lógica booleana en sistemas de computación o en sistemas de algebraicos, en sistemas lógicos, mejor dicho. Por ejemplo, se dice que verdadero y verdadero es verdadero. Una premisa verdadera más una premisa verdadera es verdadera. Una premisa falsa más una premisa falsa es falsa. Ahora, si mezclamos verdadero y falso, una premisa verdadera más una premisa falsa, el resultado, según la álgebra o la álgebra booleana, verdadero y falso, si ustedes estudiaron matemáticas, sabrán el resultado. El resultado es falso. Ahora, si cambiamos el orden, falso y verdadero, el resultado es falso. O sea, siempre que una verdad esté con una falsedad, ya sea grande o pequeña, da falso. Exactamente igual. O sea, para el Señor, todo tipo de oscuridad, o sea, todo tipo de situación gris es falso. O es verdadero totalmente, sin falsedad, sin grises. O es luz totalmente,
sin grises o es tinieblas. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, todo lo que es color gris, todo lo que es relativo, todo lo que es verdad relativa es falsedad, porque está relativa. Todo lo que es sombras, pues sería oscuridad, según conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la verdad y qué es la luz? Porque son dos reinos. El reino de Dios es la verdad y el reino de Dios es la luz. Jesús lo dijo de que Él era la luz del mundo y que sus hijos, los hijos del Padre, serían también la luz del mundo. Jesús también dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. No es que Él tenía la verdad, sino que Él es la verdad. Es el único líder religioso en toda la historia de la humanidad que dijo ser la verdad. No tenerla, sino ser la verdad. Y el único camino que va al Padre es a través de Él. No hay otro camino. Entonces, el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz se ven las caras en un conflicto permanente hasta que ocurra, pues, lo que tendrá que ocurrir en algún momento para que sea desplazado uno u otro. Hasta el momento, la mentira y las tinieblas están desplazando la verdad y la luz en el planeta Tierra. Bueno, la palabra de Dios dice: el mundo entero está bajo el maligno. Eso lo dice la Biblia. Para nosotros, nuestro estándar de verdad es la palabra de Dios, la Biblia. 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional porque los versículos los tengo en esta versión. Usted podría leerlo también en otra versión. Pero dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ese es Reina Valera 1960. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y en Nueva Versión Internacional dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Viendo la Biblia de las Américas, dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, el planeta Tierra actualmente está controlado por el poder de la oscuridad, por el poder de la mentira. Implica entonces que aunque existan verdades, también se están existiendo falsedades, y por lo cual hay engaño. El engaño precisamente consiste en aceptar la verdad juntamente con una parte falsa como una verdad. Y ahí viene el engaño. La arma letal del enemigo para la humanidad es esa, el engaño. Fue el arma letal para Adán y Eva y ha sido el arma letal siempre a través de toda la historia de la humanidad. Es el arma más letal que causa mayores desastres en el ser humano. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Claro, si son inspiraciones engañosas, son motivaciones engañosas, la gente ¿cómo lo va a ver? Lo va a ver como si fuese verdad. La gente lo va a defender, la gente lo va a proclamar, la gente va a estar motivada por ella, va a estar entusiasmada por ella, y lo que hay es un engaño. Entonces, el mundo entero está bajo un sistema de engaño global. Y esa es la situación en la cual nos encontramos. Ahora, el Padre Eterno, el mundo de la luz, del cual esa luz viene, cuya fuente es el Padre, el Padre Eterno está en contra de la oscuridad. Y Él tiene los tiempos medidos para actuar. Y hay una guerra y hay un conflicto entre los dos reinos. Tanto así que Jesucristo claramente lo dijo desde los días de Juan el Bautista.
pues el reino de los cielos sufre violencia, sufre guerra. El reino de los cielos se tiene que arrebatar, se tiene que pelear. Entrar al reino de los cielos no suele ser tan fácil en ciertas ocasiones, sobre todo cuando nos toca la prueba, cuando nos toca en la guerra. No todos los cristianos, entiendo yo, según veo, están conscientes de esto. Significa que entonces van a caer algunos o muchos bajo el poder del maligno, bajo el poder del engaño, si es que no están atentos a las maquinaciones del enemigo. Porque el reino de las tinieblas tiene como mira a los hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, a usted le toca guerrear y pelear contra el reino del mal, sí o sí. No hay opción. Sin embargo, vemos en las iglesias de hoy que prácticamente el 98% de ellas, tal vez 95%, si quiero ser más optimista, no están peleando contra el reino del mal, sino que están aceptando el reino del mal que opere en la tierra. 1 Juan capítulo 4, versículo 6 dice: nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, dice Juan. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Recordemos cómo el engaño viene entonces, viene a través de verdades juntamente mezcladas con falsedades. Verdad y falso siempre va a dar como resultado falso. Y así es Dios. Dios en este sentido pues cumple la ley científica de las expresiones de lógica booleana, diríamos, ¿sí? De lógica de la verdad y la falsedad. Ahora, por eso algunos tal vez dicen entonces y hablan de brujería buena y brujería mala. Porque recuerden, estamos en el nivel número 5 de guerra espiritual, que es destrucción de altares y juicio a los brujos. Así lo catalogué según estoy viendo desde acá, el título que le puse. Ahora, entonces hay gente que dice: no, yo uso magia blanca, yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué? Porque la brujería es mala en su esencia y hace daño a muchas personas. Entonces existe la magia blanca, o personas que dicen que son brujos, aceptan que es brujería, pero utilizándola como para una forma de superación personal o para atraer el positivismo, ¿no? Las fuerzas positivas, y desestimar las fuerzas negativas. Ahora, lo que alimenta al mundo espiritual, sea magia blanca o magia negra, es la brujería en sí, y el pecado del ser humano. ¿Qué quiero decirle con esto? Que aunque sea magia blanca, potencia la brujería que utiliza magia blanca, potencia al mundo espiritual de la maldad. La magia blanca caería en un terreno, yo no diría que sería así, pero es la única forma que se me ocurre en este momento, en un terreno gris. Aunque no terreno gris, porque tal vez tenga, si realmente fuésemos inocentes y creyéramos en lo que nos dicen estos brujos que utilizan magia blanca, de que no tienen malas intenciones, sino que lo usan simplemente para salir adelante en la vida, entonces estarían en un punto gris, y todo punto gris es falso conforme a la palabra de Dios, porque la magia y la brujería, no importa qué enfoque tenga, está prohibida en la palabra de Dios y está penada con muerte en la Torá, en el Antiguo Testamento. O sea, es pecado. Es uno de los pecados más graves, la brujería y la hechicería. ¿Qué es lo que alimenta al mundo espiritual maligno? Toda acción de pecado en el ser humano
alimenta el mundo espiritual maligno. Si los seres humanos permitimos en nuestras sociedades, en nuestros países, en nuestras culturas, que el pecado aumente sin control, llegamos al exterminio de esa sociedad. Y eso es lo que está pasando actualmente hoy de una forma no tan obvia, sino a través del engaño, haciéndonos creer a todos que lo que antes, que conforme a la palabra de Dios veníamos trayendo los conceptos de que antes las cosas que eran verdad ahora son falsas, y lo que antes era falso ahora es verdad, o sea, tergiversando, torciendo la palabra, torciendo lo que es correcto, torciendo la moral. Entonces vamos a llegar tarde o temprano al mismo punto, que es a un exterminio de la sociedad tal y como la conocemos hoy. Y ese es el camino que nos toca a todos, porque la maldad va en aumento y la maldad no puede sostener ningún tipo de vida. La maldad va a producir muerte inevitablemente, sea de una forma u otra. Todo tipo de maldad va a producir injusticia, todo tipo de maldad tarde o temprano va a producir desastre, todo tipo de maldad va a producir dolor, todo tipo de maldad va a producir muerte, muerte física y muerte de todo tipo, muerte espiritual también. Ahora, no todo pecado es igual. No todo pecado es igual. La magia blanca es pecado, la magia negra es pecado, porque la magia negra sería aquella que se usa para dañar a otras personas. Se usa con intenciones egoístas, con intenciones malignas. No todo pecado es igual, pero es pecado. Y todo pecado alimenta al mundo espiritual. Ahora, la gente dice, y tal vez usted ha escuchado, para Dios es lo mismo un pecado pequeño con un pecado grande. Para Dios es lo mismo un pecado grave con un pecado no tan grave, pero no es así, eso no es cierto. Eso no tiene fundamento en la Biblia. No es lo mismo un pecado pequeño con un pecado grande, ni es lo mismo un pecado tal vez que sin mucha importancia, defecto, a un pecado que sí es grave, que va a causar muchos estragos. No es lo mismo. No todo pecado es lo mismo. De igual forma que no todo demonio tiene el mismo grado de maldad. Entonces hay grados, hay niveles de maldad en el pecado y hay niveles de maldad a nivel de la actividad demoníaca, a nivel de los entes que participan en el mundo espiritual maligno. Ahora, la brujería es la adoración a los demonios y al diablo, sea con magia blanca o sea con magia negra. ¿Por qué? Porque el brujo que utiliza magia blanca siempre pone su altar. Y el altar es para adorar a sus deidades, como quiera que se llamen. Prenden las velas, hacen ritos ceremoniales, hacen los pactos, y todos esos son formas de adoración a la deidad a la cual ellos de alguna forma claman o usan como medios para hacer conjuros y hacer control en el mundo espiritual y en el mundo también natural. Entonces la adoración a ídolos, la adoración a otros dioses fuera del Dios, del único Dios que la arqueología ha probado, que está en la palabra de Dios, en la Biblia, que la historia lo ha probado claramente, es pecado. Es pecado. Y potencia al mundo de la oscuridad. Está en contra de Dios. La magia blanca, a nadie se le ocurre decir a un brujo de magia blanca, todo lo estoy haciendo en nombre de Dios o en nombre de Jesucristo, porque no es posible. Porque sería un chantaje
sería una hipocresía y no sé quién podrá, no debería pues alguien caer en un engaño tan bajo. Cuando esto sucede, el maligno tiene un mayor poder engañoso sobre la tierra. El maligno, el mundo de la oscuridad, las entidades espirituales de maldad se fortalecen y se alimentan del pecado de los seres humanos. Y segundo, de los mayores pecados, de los pecados más graves. Ahora, la brujería cae dentro de los pecados más graves, más espantosos del ser humano. Mucha brujería implica sacrificios de animales. Ahora, pudiera ser que conforme empiezan en la brujería de magia blanca, para conseguir ciertos favores, los espíritus buenos, entre comillas, que no son los de Dios, los ángeles, porque también les llaman ángeles a algunos, ángeles blancos, los ángeles resplandecientes, los cuales tampoco son de Dios, porque todo es una mentira, es un engaño, porque es un sistema engañoso que Satanás usa. ¿Por qué Satanás está engañando al planeta Tierra? Bueno, primeramente porque hay un plan de rescate para el ser humano por parte de Dios. Y ese plan de rescate, Satanás quiere evitar que el ser humano lo pueda recibir. Y aquellos que reciben ese plan de rescate del ser humano son hechos hijos de Dios. Y es contra los hijos de Dios que él pelea, pero no solamente contra ellos, sino de una forma inteligente, a través de diversas formas, a través del ateísmo inclusive. Satanás promueve el ateísmo, Satanás promueve diversos tipos de corrientes de pensamiento con tal de apartarlo de la verdad que está en la palabra de Dios. Así que la brujería es la oración a los demonios y al diablo, y es lo que más potencia al mundo de la oscuridad, porque es el pecado, uno de los pecados mayores que el ser humano puede cometer: la brujería y la hechicería. Muchos de ellos ya incluyen, van evolucionando, incluyen sacrificios de animales, y conforme van penetrando en el mundo espiritual, llegan algunos con el tiempo, con algunos años, otros más tempranamente, a hacer sacrificios humanos o a hacer pactos de sangre, ya sea con un cuchillo, chorrear sangre, tal vez sin provocar inicialmente una muerte de un ser humano, pero por último, algunos llegan a estos puntos de pactos donde hay muertes de niños, y eso lo sabemos a través de muchas liberaciones que hemos hecho, donde la gran mayoría de brujos catalogados, diría yo, de magia negra, porque son los que atacan a los seres humanos, han hecho este tipo de sacrificios con tal de subir su nivel espiritual y de poder y control sobre las demás personas. Afecta esto todo, afecta la política, afecta la economía de un país, de una sociedad, afecta a las familias, afecta absolutamente todo. Y fortalece el mundo espiritual. Precisamente por eso, porque el mundo espiritual maligno, al estar fortalecido, comienza a provocar las maldades, la destrucción, porque el objetivo final es la destrucción del ser humano. Así que todo tipo de secta, todo tipo de Illuminatis, todo tipo de organización como los Illuminatis, como los sistemas de estado profundo, si ustedes han escuchado, no es conspiración, son grupos de élite que se han hecho relación, han hecho pacto con el mundo espiritual de la oscuridad, con el fin de controlar todo el planeta Tierra y a los seres humanos. Entonces, no es extrañar entonces que se quiera que la población del mundo disminuya a través de diversas formas que parecen buenas, y que generalmente los habitantes de la Tierra, en su ignorancia, aceptando gobiernos
que se dejan manipular a través de las organizaciones mundiales que lo que están haciendo es promover la manipulación y el control de la sociedad, a través de gobiernos que promueven el pecado, la libertad sexual, el desorden de todo lo que tiene que ver con la parte de aberración sexual, filosofías y comportamientos, porque todo eso tiene que ver con los derechos humanos. Antes no era parte de los derechos humanos, ahora sí es parte de los derechos humanos. Entonces el ser humano está cambiando los estándares de morales o de la ética actual y culpando entonces a los que sí conocen la verdad, sí entienden que eso no es correcto, que eso ha provocado más bien la destrucción de las sociedades pasadas. El hombre no está aprendiendo de la historia, de que eso ha provocado la destrucción de toda su sociedad. Pues ellos no les interesa, porque ahora son derechos humanos y no queda otro camino, pues lo que nos toca a nosotros vivir en los próximos años. Y algunos verán, espero no estar yo por estos lados, hermanos, espero que el Señor haya venido y haya arrebatado a su iglesia, pero algunos verán la destrucción completa de la sociedad o el apocalipsis, que es la justicia de Dios ya sobre el ser humano totalmente desviado y controlado por decisión propia, por decir que sí a lo que es falso, por decir que sí a lo que no es de Dios. Guerras, hambres, pestes, todo esto es producto de la maldad del ser humano, pero no solamente una maldad que proviene del ser humano por sí misma, sino que una maldad que también está siendo programada, planificada por entes, por estructuras controladas por espíritus de maldad. Que el hecho de ser permisivo y creer en la verdad relativa nos lleva inevitablemente a una mayor actividad de pecados de diversos tipos, proliferando todo tipo de aberración, todo tipo de filosofías, todo tipo de comportamientos que antes los veíamos totalmente inaceptables, comportamientos que hoy los vemos ya normales en toda parte de la sociedad que se hable y que se quiere meter en cualquier tipo de estructura religiosa. Vemos entonces diferentes grupos religiosos aceptando estos esquemas antibíblicos, según ellos bíblicos, pero antibíblicos. Y de ahí estamos viendo un aumento, una proliferación enorme de lo que es la apostasía, que se va a manifestar con mayor fuerza en la llamada gran tribulación, que es el tiempo del apocalipsis, porque para allá va este planeta, hermanos. Este planeta no va para otro lado. Este planeta Dios no lo está gobernando. Este planeta está siendo gobernado por el mundo de la oscuridad. Y los hijos de Dios que están hoy, son luz en el mundo, están llamados a guerrear contra todo este sistema que se está manifestando hoy. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios, si es que son luz, no alumbren entonces? Nuestra guerra, como dice la palabra de Dios, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Nuestra guerra está en el nivel espiritual. Por eso nosotros estamos llevando a través de Iglesia Misión Alcance Global este entrenamiento, por así decirlo, estas capacitaciones, estos mensajes, porque estamos aglomerando todo un ejército a nivel mundial, a nivel de todos los países. Yo no sé cuántos se van a aglomerar juntamente con Iglesia Misión Alcance Global, porque la iglesia donde posiblemente que tú eres cristiano, tú estás, tu pastor no cree en la guerra espiritual. Si tu pastor no cree en la guerra espiritual, entonces, ¿qué está haciendo tu pastor? ¿O qué está haciendo tu iglesia en relación a lo que Dios es? Porque Dios es del reino de la luz. Dios es del reino de la verdad. Y Él está en guerra hoy y se avecina
una guerra mayor. Ya se lo he dicho a todos, ya lo he predicado muchas veces. Todavía no me siento como Noé, pero son pocos los que hacen caso y son pocos los que entienden. Aún personas que llevan cursos de guerra espiritual todavía no entienden de que deben adoptar una posición de guerra directa contra el mundo espiritual maligno. Pero no solamente es echando fuera demonios, tienes que trabajar en los diferentes niveles de guerra, porque se va a guerrear contra principados y potestades, contra el mismo Satanás. Se viene la madre de todas las guerras en el mundo espiritual. Mientras tanto, estos países, la tierra, toda la estructura sociogeográfica y política va a sufrir una transformación cual nunca antes lo ha habido en este planeta. Vienen guerras, vienen hambres, posiblemente tal vez vengan otras pestes más. Estamos viendo un mundo convulsionado y ya no hay tiempo, mis hermanos. Ya no hay tiempo. Ese es el mensaje que yo he estado recibiendo de parte de Dios. Tenemos el tiempo solamente calculado para entrenarnos, para que entonces estemos listos para la guerra final de los últimos días, la cual la iglesia tiene que ejecutarla. La iglesia tiene que ejecutarla y desplazar al mundo espiritual maligno en esa guerra, para que entonces venga el gran avivamiento y lo recojan aquellas iglesias guerreras que han peleado, porque el botín no es de los que no pelean, el botín es de aquellas iglesias que guerrean. Así que Dios está aglomerando un ejército a través de las iglesias guerreras, las cuales son muy pocas en este planeta Tierra. Son muy pocas, hermanos. Son contadas con 5 dedos de la mano por país. No pasan de una mano por país. Las iglesias realmente guerreras. Y de esas iglesias guerreras, ¿cuáles de ellas está siendo consciente de la guerra que se viene? ¿Cuántas de ellas están siendo preparadas para esa guerra? Vemos que de todas esas iglesias, muy pocas están teniendo esa conciencia de batalla. Ahora, es la batalla de Dios, es la guerra de Dios, la cual vamos a pelear con Él para libertar a muchas personas, a muchos seres humanos, porque Satanás quiere llevarse a todos con su cola. Satanás quiere llevarse a todos los que pueda llevarse, aún a los mismos cristianos dentro de las mismas iglesias. Muchos apostatarán de la fe, muchos se desviarán, pero habrán otros que en gran avivamiento que van a recibir la palabra de Dios y serán salvos, porque Dios lo que anda buscando aquí es la salvación de la máxima cantidad de gente posible. Y después de esa guerra, la gran guerra, cuando desplacemos al enemigo, destruyamos de una forma contundente las fuerzas malignas, significa que vamos a tener que destruir totalmente, aniquilar completamente a la brujería, que es lo que le da fuerza. La mayor fuerza que tiene el mundo espiritual maligno viene por la brujería y la hechicería. Llámese magia negra o llámese magia blanca. Al destruir todas esas cosas en el mundo espiritual, entonces no habrá demonio, no habrá Satanás que obstaculice la predicación de la palabra de Dios y la conversión. Tal vez en medio de persecuciones, no significa que no va a haber nada contrario, significa que la palabra de Dios va a llegar a corazones que tienen la mente sin influencia de espíritus de oscuridad. Porque lo que está pasando hoy es que los espíritus de oscuridad están turbando la mente al oír el evangelio, al oír el mensaje de la palabra de Dios, y no se convierten, rechazan la palabra. Entonces hay una guerra que es necesario pelear para desplazar a todo el mundo demoníaco y que entonces las iglesias que guerrearon recojan el botín. ¿Qué tanto serán? No sé. No sé, Dios sabrá qué es lo que está haciendo. Dios sabrá, y generalmente las iglesias guerreras son
no solamente pocas, sino que son muy pequeñas. Difícilmente hay iglesias guerreras con multitud de personas. No, generalmente las iglesias guerreras generalmente son iglesias muy pequeñas. Pero Dios es Dios. Dios sabrá qué hacer y multitudes vendrán y milagros habrán cual nunca antes lo ha habido desde la iglesia primitiva hasta hoy. Los milagros del libro de los Hechos se quedarán por menos en comparación a los milagros que vienen en un futuro muy cercano. Estoy hablando de poco tiempo. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuándo es esa guerra? Yo diría, Dios no me lo ha dicho cuándo es, pero yo diría, según yo censo, que esto podría ser en 2 o 3 años máximo. Entonces, ¿qué está haciendo usted hoy, mi hermano? ¿Qué está haciendo usted hoy? ¿En qué está invirtiendo hoy su tiempo? ¿Está usted en una iglesia de guerra? ¿Está el jefe, el pastor de esa iglesia de guerra? ¿Está al tanto de lo que viene? Que estamos aquí a poco momento de la guerra mayor que va a haber. Dios viene a pelear. Ahora, Dios va a bajar de su trono a pelear. Pero Él no pelea solo. Él va a pelear juntamente con la iglesia. Entonces, veremos la gloria de Dios. Claro, Dios es el Dios invisible. No es que alguien va a ver a Dios, pero van a ver a Dios a través de los hijos de Dios, a través de los guerreros que Él va a usar. No es tiempo de estar durmiendo. No es tiempo de estar entreteniéndose con las cosas del mundo. Nosotros no somos de la tierra. No es tiempo de hacer negocios en el mundo. En el sentido de establecer relaciones duraderas. No es tiempo. El tiempo ya está terminado prácticamente. La venida de Cristo es muy pronta. Después del avivamiento viene, el Señor tendrá que rescatar, y es la esperanza de que el Señor va a rescatar a todos los salvos después de ese gran avivamiento. Y después vendrá el caos en todo el planeta, porque se potenciarán las entidades de maldad a través del pecado de la humanidad. Habrá persecución, posiblemente, no sé si tendremos que pasar por persecución. Sé que el libro de Apocalipsis claramente lo declara, mas yo creo que Dios rescata a su pueblo antes. Podrá ser que pasemos persecución. Pero en medio de todo veremos la gloria de Dios salvando las almas cual nunca antes, con milagros, maravillas y sanidades. Pero aún así, los que están marcados para no creer, no creerán. Los que están destinados, no porque Dios los haya destinado, sino porque se sabe que muchos no creerán. Aunque bajen ángeles, muchos no van a creer. Ok, este aumento de pecado lleva a la destrucción, aniquilación total de la sociedad. Definitivamente. Entonces, si en la guerra desplazamos el mundo de maldad y aniquilamos de alguna forma el mundo de maldad, ese mundo de maldad va a resurgir nuevamente. Y cuando todo esté listo, cuando las almas estén ya listas, cuando el tiempo ya esté ya con la cuenta en cero, entonces el Señor arrebatará a su iglesia y en este planeta Tierra ocurrirá el caos cual nunca antes, las pruebas cual nunca antes han ocurrido, y esas ya las vemos venir. Esto no es algo nuevo para nadie, ya se ven venir el caos. Ahora, son principios de dolores, pero lo que estoy hablando después del gran avivamiento no son principios de dolores, son los dolores de parto propiamente. Mientras tanto, el planeta Tierra estará sufriendo, la humanidad estará sufriendo en estos años que vienen, porque para que la gente se convierta al Señor como se debe, requieren cierto tipo de tribulación o prueba.
No solamente que el mundo espiritual maligno se ha desplazado, sino que en medio de circunstancias difíciles, al ver la gloria de Dios a favor de ellos, supliendo sus necesidades, te creerán. Pero no todos van a creer. Una parte. Pero cuando esa parte se cumpla lo que tenga que cumplirse, que el Señor sabe qué número y cantidad es, ya no tenemos por qué estar más acá. Y esa es nuestra esperanza, ser arrebatados con nuestro Dios. El apocalipsis es inevitable, hermanos, y está a nuestras puertas, en nuestras propias narices. Si es que no es necesario creer en la Biblia para esto, para entenderlo. Todos lo percibimos, todos lo sensamos, todos lo vemos venir a través de los diferentes esquemas políticos. Vamos a ver nosotros el año que viene, año 2021, hermanos, el hambre que se viene sobre este planeta en el año 2021 y las guerras que vienen en el año 2021. Los rumores de guerra que estamos viendo están ya presagiando lo que va a venir de forma inevitable. El famoso reseteo económico, la famosa transformación de las sociedades, porque lo que están haciendo es manipulando toda la sociedad y la economía para que también ocurra una transformación social a la cual se le ha llamado, y económica y política también, que se le llama el nuevo orden mundial, todo manejado bajo una élite oscura, que nosotros lo vimos en las teorías de la conspiración a través de internet, pero que son una realidad, hoy. Todo eso se va a ir descubriendo poco a poco, pero el engaño va a ser tal que el hombre va a preferir lo engañoso a la verdad, porque la verdad le ofende. Y entonces van a preferir siempre a lo que no debe ser por el capricho personal, simplemente por un capricho personal, porque a mí no me gusta, sabiendo que lo que tal vez están escogiendo no es lo correcto, prefieren escoger lo incorrecto por el capricho personal de que a mí no me gusta lo otro, que es correcto, que saben que es verdad. ¿Por qué los cananeos en los tiempos de Israel, cuando ellos estaban en el desierto y entraron a la tierra prometida, por qué los cananeos tenían que ser echados y exterminados si se resistían? Dios les dio orden al pueblo de Israel de entrar a la tierra prometida, y cuando entrasen, que echasen a todas esas naciones, a los jebuseos, a los heteos, a los amorreos, a todas esas naciones, a los filisteos, a todas esas naciones, que los echasen de todos esos lugares, que los desplazasen. Y el que resistía tenía que morir. Ahora, ¿por qué Dios da tal orden? ¿Qué pasaba con esas naciones? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Por qué? Muchos dicen que Dios es injusto por eso, y que Dios es infame por eso. Ahora, a ellos se les dio la oportunidad, inclusive de cambio, porque la palabra de Dios en la Torá dice claramente de que se cuide al extranjero, que se le trate bien al extranjero. Ahora, Dios no envió a los israelitas a la tierra de Canaán para destruir a naciones justas. Es importante entender eso. Dios no envió a los israelitas a la tierra de Canaán a destruir a naciones justas. Al contrario, las naciones cananeas eran terriblemente depravadas. Ahora, esto se me parece a mí al ambiente actual, a lo que está pasando la tierra en estos momentos. Oigamos lo que está escrito acá en este papel. Tenían costumbres abominables. Le hace usted Levíticos capítulo 18 versículo 30. Y hacían abominaciones. Le hace Deuteronomio capítulo 18 versículo 9. Practicaban la idolatría, la brujería y la adivinanza.
Intentaban hechizar a la gente e invocar a los muertos. Le hace Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 11. Vean ustedes aquí cómo la brujería y la hechicería es el factor radical o clave por el cual Dios manda a echar a esas naciones fuera. Y que se resistieran, no las permitieran, y que lucharan y guerrearan y hasta destruirlas si había resistencia. Sus prácticas idolátricas eran brutales y completamente licenciosas, es decir, permitidas, legales. Ahora, hermanos, se está permitiendo el aborto. ¿Cuántos niños están muriendo hoy en los países que se está legalizando esto? Sus deidades no tenían carácter moral en absoluto. Es decir, los dioses a quienes ellos servían. Porque ¿qué Dios sirve hoy la sociedad moderna? ¿Cuáles son los dioses? ¿A ninguno? Claro que sirven a sus dioses. Algunos sirven a su propio yo, su propio Dios. Algunos sirven al humanismo. Claro, y lo vemos claramente. Y luchan por sus propios derechos humanos. Mal enfocados, tergiversados. Pero no les importa, les interesa si se les dice, si se les prueba históricamente que esas sociedades que hicieron lo mismo que hoy están haciendo toda la sociedad actual, pues fueron totalmente exterminadas. No les interesa la historia, no quieren aprender de la historia, simplemente quieren defender su propia inclinación abominante. Sus deidades no tenían carácter moral en absoluto. Ahora, ¿dónde saco esta información? Esta información se saca de diversas fuentes de la Biblia, pero de otras fuentes históricas. No tenían carácter moral en absoluto, lo cual hubiera producido los peores rasgos en sus devotos y les hubiera dado permiso para realizar las prácticas más inmorales del tiempo, de aquella época. O sea, que esta gente era una gente prácticamente sin moral, sin freno. Es decir, había un permiso para que sus propios derechos se hicieran. Entonces, lo que cualquiera quiera hacer, bueno, algunos dicen sin dañar a otro. Bueno, pero tarde o temprano comienzan a dañar. ¿Que acaso no dañan la familia? ¿El movimiento LGBT? ¿Acaso no está dañando el concepto de los jóvenes y de los niños, introduciendo enseñanzas desde las escuelas, desde el kinder? ¿Acaso no está dañando el respeto hacia su propio cuerpo, hacia los demás? ¿Acaso no hay daños? ¿Qué sigue? Por acá. Sus deidades no tenían carácter moral en absoluto, lo cual hubiera producido los peores rasgos en sus devotos y les hubiera dado licencia o permiso para realizar las prácticas más inmorales de ese tiempo, incluyendo la desnudez sensual, la adoración de naturaleza orgiástica, la adoración a serpientes, que eso se daba en esas culturas, conforme se ha estudiado esas culturas, e incluso el sacrificio de niños, que también se daba en ese tiempo. Ahora, hoy se está dando también lo mismo. Hoy es lo mismo. ¿Qué es el sacrificio de niños hoy, hermanos? Pueblo de Dios, tienes que tomar un lugar en tu batalla, o en la batalla de Dios, pues. Digo tu batalla porque es tu guerra, y tu batalla debe ser la guerra y la batalla de Dios. Si Dios es tu Dios y Dios es tu Padre, ¿dónde estás tú? Entonces, ¿en qué posición estás tú? ¿Cuál es el sacrificio de niños hoy? Te lo tengo que decir. Ya sabes, el aborto, la legalización del aborto en todos los países. ¿No se le hace daño a nadie? Eso es lo que se dice, y todo el mundo lo cree, y todo el mundo dice que no se hace daño a nadie. Y científicamente vemos que los niños sufren en el vientre de su madre. Que porque es feto, no sufre el feto, no es un ser humano. Entonces se van a la terminología, a definir palabras
en vez de aceptar lo que la ciencia ya ha dicho y dice claramente, ¿por qué no miden el sentimiento y el dolor de esos niños cuando mueren a través del aborto? Sacrificios de niños. Ni hablar de los sacrificios que la brujería, gran cantidad que hay actualmente, está haciendo sobre ya niños nacidos. Ya niños recién nacidos y niños ya grandes y preadolescentes y adolescentes incluso. Cuando usted ve que desaparecen niños y que no los encuentran, cuando usted ve que desaparecen personas y no son encontradas, téngalo casi por seguro. ¿Por qué será que no investigan a todo este tipo de gente que son brujas, que son satanistas? Porque lo utilizan para sus ritos y para sus ceremonias y para sus pactos. Dios está enojado con todo esto. Dios está en guerra con todo el mundo de la maldad. Dios está en guerra con todos los espíritus demoníacos. Dios está en guerra con todas las entidades oscuras y malignas que están tratando de controlar este planeta Tierra para llevar a la mayor cantidad de gente posible a la muerte sin Cristo. Y todavía estamos durmiendo nosotros, brincando dentro de cuatro paredes, alegres y contentos, chupando un confite o comiendo un chocolate que el enemigo ha puesto entre todos ellos pastores y ministros que están en lo mismo. Si eres hijo de Dios, debes estar del lado de Dios. Si eres hijo de Dios, debes de convertirte entonces en un guerrero. Y ese es el llamado que Dios está haciendo actualmente. Con esto termino el mensaje de este día. ¿Por qué tenemos que guerrear? ¿Qué tiene que ver esto con el nivel espiritual 5? Tiene que ver mucho, porque estamos pasando de una guerra defensiva, que no es guerra, porque si solamente nos defendemos no sería guerra, de la defensiva a la ofensiva, al ataque, para poder desplazar el mundo de oscuridad. No se trata simplemente de echar fuera demonios, entonces. No se trata simplemente de echar las entidades fuera, entonces. Se trata de destruir el mundo espiritual de maldad. Y óigase bien, estoy hablando de asuntos espirituales. Yo no estoy hablando de ir a golpear a alguien y tomar la justicia humana por su propia mano. Estamos hablando de la justicia de Dios que está sentada actualmente sobre la guerra espiritual, la cual la palabra de Dios es clara y nos llama a actuar. Se llegó la hora, estamos en la hora ya de la última llamada, hermanos. Dios está convocando a su gente y ya llegó la última hora del día final. ¿Qué vas a hacer en esa última hora? ¿Vas a ver todo como si hubiese muchos días por delante, cuando ya estás en el último día, en la última hora? ¿Vas a pensar y planificar todo como si nada estuviese pasando y no estás viendo las señales, no estás viendo los tiempos, no estás viendo todo lo que sucede? Despierta, iglesia, despertemos todos, hermanos, y acudamos al llamado que el Señor nos está haciendo. Sirva esto entonces como fundamento para desarrollar en la próxima ocasión, en la próxima semana, el próximo mensaje, y que usted pueda comprender la razón por la cual Dios hace ofensiva clara y directa contra los espíritus de brujería, contra todo tipo de hechicería, porque alimenta y fortalece al mundo espiritual contrario, y es guerra de reino contra reino. Habrá brujos que se puedan arrepentir, pues hay opción para que se arrepientan, pero los que no se arrepientan van a tener que entonces que sufrir en el mundo espiritual. Entonces, hay una guerra aquí que se está dando. Las guerras son por las almas. La guerra es por la humanidad completa. Es la guerra
de Dios. Para eso envió a su Hijo Jesucristo, para salvar a todos los que pueda, a todos los que puedan ser salvos. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y que sea comprendida por todos aquellos que la escuchen. Abre sus mentes y quita toda venda de sus ojos para que puedan entender, comprender todo lo que se ha dicho en este mensaje. Sea tu palabra, Señor Dios, haciendo obra en el corazón de cada persona que ha estado escuchando. Y llama a tus hijos, reúne a tus hijos. Iglesia Misión Alcance Global es la iglesia que tú has escogido, es una iglesia de guerrera que tú has escogido dentro de otras, pero nosotros estamos conscientes y vamos de punta hacia el llamado que tú nos has hecho. Y tú estás revelando el plan y estás revelando a cada paso lo que hemos de hacer. Pon en el corazón de los que hayan escuchado, Señor, el llamado de tu espíritu para que juntamente contigo formen un bando, el bando de la luz, y que sean entonces estos guerreros, los guerreros que tú vas a usar en muy poco tiempo, los guerreros que tú vas a usar ya, los guerreros que tú estás entrenando ya. Glorifícate, Señor, glorifícate. Glorifícate. En tus manos están los tiempos. Tú tienes el plan en tu designio. Y nos ponemos en ti, Señor. Nos ponemos en ti para honra y gloria tuya. Para que el reino de Dios avance y progrese. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Acaba de temblar aquí, hermanos. En este instante acaba de temblar fuerte. No sé si vio la cámara moverse, no soy consciente, pero está el Espíritu Santo acá. Acaba de temblar. La voz de Dios haciendo un llamado a su iglesia. Dios les bendiga.